Gutiérrez, buenas noches. Muy buenas noches, Javier. A ti y a todos los espectadores de Distrito Televisión y, como siempre, encantado de participar. A ver, Borja, ¿qué te pareció la lección de Barrio Sésamo que nos dio ayer la chica de moda de Podemos, esta que es ministra de Trabajo? Bueno, eso dice, que es ministra de Trabajo, al menos ese es el título, y cobra por ello, desgraciadamente. La verdad es que el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno socialcomunista, está demostrando que cabalga en el caos de manera muy tóxica para todos los españoles y además dramática. Pero es que además, y eso ya es lo más grave, está mostrando actitudes muy miserables. Principalmente vienen de la mano de los ministres, vamos a decir, de Podemos. Ya el señor Iglesias ha amenazado primero de manera sutil, desde su cubículo de Galapagar, pero ahora lo está haciendo ya de manera, bueno, pues mucho más agresiva con la expropiación y nacionalización de todas las empresas que a él le venga en gana. Esto responde a una teoría política muy bien pergeñada y desde luego una estrategia marxista, sin lugar a dudas. Pero lo que ya es más lamentable es que tengamos que escuchar de voz de una mujer que carece absolutamente de cualquier conocimiento y preparación para poder estar ejerciendo en un momento tan crítico el ministerio que ejerce y que ostenta, como para que encima se ría de todos los españoles. Es muy lamentable que su ironía pueril juegue con el futuro de los 300.000 nuevos parados que tenemos y de los muchos miles de empleados que se han visto sometidos a un ERTE que lamentablemente acabarán en un ERE. A lo mejor esta señora lo sabe, pero estamos metiéndonos en una de las crisis económicas más importantes y duras que ha sufrido la historia de España, en la que podemos tener cerca de 10 millones de parados, probablemente sobre 19 millones de trabajadores activos, lo cual es algo muy duro para todos los españoles y para la economía de España. Y ella mientras se ríe, porque para este tipo de ministros que han salido de, pues como el caso de Irene Montero, prácticamente de la casa de sus padres sin ningún tipo de responsabilidad, que el único dinero que manejaban era la paga que todos los fines de semana le daban sus abnegados padres y progenitores, y ahora se encuentran con unos presupuestos públicos y con unas acciones a tomar que necesitan gente enérgica, con principios, con conocimiento y, desde luego, ni mucho menos que pongan en tela de juicio el futuro de todos los españoles. Me parece lamentable. Esta señora ministra debería dimitir, no ya dentro de unos días, como tratan de imponernos los mantras socialistas y mediáticos vinculados al poder, en el que nos dicen que tenemos que quedarnos en casa y callados. No mire usted, en casa sí que nos tenemos que quedar por el bien de todos, pero lo que no vamos a estar es callados, para que ustedes sigan cabalgando en todo ese tipo de errores que nos van a llevar al mayor de los abismos que ha sufrido la economía española. Pues ya ves, Borja, Barrio Sésamo, frivolidad absoluta y el libro gordo de Petete. Eso es lo que tenemos en el gobierno. Y lo más grave ya no es que nos tome el pelo y se ría de nosotros y haga esas bromitas tratándonos como a párvulos. Lo más grave es que efectivamente nos miente, diferenciando entre los que están en los ERTES, diciendo que no son parados y cosas por el estilo. Lamentable, ¿de verdad? ¿No te parece? Bueno, yo es que creo que, francamente, es que ella no lo sabe, siquiera no lo Ya. sabe. Es que es una mujer que no tiene ningún tipo de cultura como para que encima esté manejando un ministerio que en estos momentos, junto con el de Sanidad, son los dos más críticos, puesto que necesitan de todo el empuje de un ministro con conocimiento. Pero claro, si en el de Sanidad nos encontramos a un señor que lo más lejos o lo más cerca que ha estado de un consultorio ha sido cuando que se ha constipado porque no tiene ningún tipo de preparación al respecto, que encima lo que tenía que aprender en primer lugar es a expresarse en español, que no se le entiende cada vez que da una rueda de prensa al ministro de Sanidad, y aparte de no estar preparado, como digo, pues nos encontramos ahora a esta otra señora, que parece más bien un pase de modelos cada vez que va a dar una rueda de prensa, que si los vemos cada vez que llegan están riéndose, pero no ya en el estrado como tal, sino en el paseillo que se dan hasta que toman los micros, y eso, en los momentos en los que estamos viviendo, es muy duro. Esta señora no tiene preparación, nos ha lo que vivimos ayer fue una chanza de mezcla de cifras, de socorro que pedía continuamente al ministro que tenía al lado para ver si la socorría y le podía realmente sacar de ese atolladero de cifras y de conocimientos que ella desde luego desconoce. Y lo que es más lamentable y por encima de todo es que no tienen ningún plan previsto para que esa sangría de puestos de trabajo realmente se erradique. Así Seguimos es. todavía sin tener
respuestas contundentes a las demandas de los autónomos, de las pymes, de todos aquellos que necesitan realmente una inyección de liquidez. Eso es lo realmente grave. Borja Gutiérrez, muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada de Los Intocables. Un placer, Javier. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.